Muy buenos días, mi nombre es Daniel Plazas y con mi compañero Santiago Calvo les vamos a explicar lo que viene siendo la densidad aparente. Para esto tenemos que definir el concepto de densidad, que es la relación entre masa-volumen que existe en un cuerpo. La densidad aparente es la relación entre la masa de las partículas y el volumen total del suelo, este incluyendo los espacios porosos. Para una correcta determinación se requiere de suelo sin disturbar, en el cual lograremos determinar el espacio real de los suelos de los espacios porosos. Además, algunas utilidades que nos brinda esta práctica son como indicadores de compactación y también la facilidad de circulación del agua y del aire. Esto se ve reflejado en la parte de fertilización para calcular la capa arable que existe en el suelo y adicionalmente en la parte de riego para analizar y calcular la lámina de agua. Existen ciertos factores que afectan la densidad aparente, como viene siendo en composición y estructura, según el tipo de suelo. Viene siendo un suelo arenoso, tiene una mayor densidad que un suelo fino. A continuación procederemos a realizar la práctica de densidad aparente en esta zona. Lo primero que se hace es elegir la zona donde se va a realizar esta extracción. Para esto se requiere de limpiar la superficie, retirando todo lo que son malas hierbas sin disturbar demasiado. Por consiguiente, mi compañero procederá a enterrar el cilindro hasta que quede totalmente sumergido y a relés con la superficie del suelo. Recordemos que pues, la densidad aparente refleja la cantidad, de cantidad total de poros en el suelo. Después procederemos con ayuda de un palín a extraer la muestra, a extraer el cilindro, esto sin dañar y sin alterar la muestra extraída. Limpiamos los excesos, que quede totalmente a relés del cilindro. Para posteriormente ser empaquetado y embalado en nuestras bolsas para pesarlo. En este caso, nuestra práctica, como es sin implementos de laboratorio, se procede a retirar toda la tierra del cilindro, siendo puesta encima de nuestro periódico, que nos servirá como suplemento para pesarlo. Tenemos que retirar toda la tierra que queda dentro del cilindro y así obtener un mejor resultado. En este caso, pues la práctica de densidad aparente en campo de laboratorio, lo que se hace es dejar en un horno a cierta temperatura por 24 horas. Nosotros lo que hicimos en este caso fue dejar nuestra muestra de suelo a temperatura ambiente hasta que estuviera totalmente seca. Bueno, en este caso, como para realizar este cálculo de densidad aparente se requiere del suelo en seco, tenemos una comparación de nuestros dos suelos, húmedo y seco. Este es el que vamos a utilizar para obtener el peso en gramos de nuestro suelo y emplearlo en la fórmula de densidad aparente. Entonces, a continuación procedemos a embalar un poco la muestra para ser posteriormente pesada. Como tal, la muestra nos arroja un peso de 362.9 gramos, el cual este peso será empleado en la fórmula de densidad aparente con nuestro cilindro. A continuación, como ustedes pueden observar, se evidencia los cálculos realizados que tuvimos que utilizar. Para esto sacamos la masa del suelo, el diámetro del cilindro, la altura del cilindro y la ecuación del volumen del cilindro.
Una vez esto, nosotros empleamos esta fórmula de densidad aparente, la cual viene siendo la masa sobre el volumen. En este orden de ideas, al realizar este cálculo nos evidencia que nos da un 0.7713 gramos sobre centímetro cúbico, en donde, si uno se compara con una tabla, se puede evidenciar de que el suelo está en óptimas condiciones. Sí, teniendo en cuenta la tabla expuesta en el protocolo, podemos descifrar que este suelo tiene densidades aparentes ideales para las plantas, que son valores menos a 1,10, que pueden ser arcillo-arenosos, arcillo-limosos o arcillosos. En este orden de ideas, podemos revisar y podemos identificar de que a medida cuando nos arroja este número, podemos nosotros identificar de que se está hablando de un suelo que es fino, que tiene unas partículas, unos agregados muy finos. Es decir, de que la cantidad de porosidad es alta, que a comparación con un suelo que tiene compactación. En este caso nosotros pues implementamos por decirlo así, dos métodos más, que fue hacer la muestra con un triángulo y con un cuadrado, con el fin de determinar pues qué tan precisos son estos métodos y así pues atinar pues a ejercer el más efectivo. Sí, como podemos observar en los cálculos de densidad aparente con el cubo, en este caso pues el volumen de la figura es una arista elevado al cubo. Entonces, al implementar la fórmula de nuestro peso en seco, aquí podemos obtener que nuestro peso en seco del suelo es mayor al de la muestra extraída con el cilindro, ya que es de 600,3 gramos. Aún así, implementando la fórmula de densidad aparente, nos arrojó un valor de 0,600 gramos sobre centímetros cúbicos, el cual sigue siendo un suelo óptimo para el desarrollo de las plantas. Pero en el caso de la otra figura del triángulo, podemos notar que el peso fue totalmente distinto, por decirlo así, intermedio, dando un valor de 406,5 gramos. En esta fórmula de densidad aparente se implementó también el volumen del triángulo, el cual era de 96 centímetros cúbicos, y al realizar el cálculo nos arrojó un resultado de 4,234 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, que las figuras, al momento cuando nos da estos valores, tienden a ser o a tener una cierta variación al momento de tomar las medidas. Generalmente en campo se utiliza la parte del cilindro, como se observó en la primera parte, y podemos decir de que la forma de cuadrado es una variable y una, digámoslo así, otra forma de poderlo tomar y de realizar, ya que asimismo nos arroja valores relativamente cercanos a lo que se tomó, ya que se tomó en las mismas condiciones y al mismo suelo. Las densidades aparentes que restringen el desarrollo de estas plantas son mayores a 1,80. Entonces, en base a la tabla que está expuesta en el protocolo, podemos notar que este suelo es totalmente o sea, no es apto para establecer un cultivo. Bueno, compañeros, esto fue todo. Muchas gracias.